Pablo Fontana, un placer, un lujo. Te vamos a escuchar atentamente. Bueno, el placer es mío. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Acá, listo. Acá. Gracias. Bueno, la historia antártica es argentina, es muy rica, muy larga y tenemos solamente 20 minutos, así que bueno, voy a hacer un esfuerzo muy grande para hacer un recorrido general sobre la historia de la exploración argentina de la Antártida. Ahora bien, ¿por qué este tema? Bueno, primero porque es un tema apasionante, ¿sí? Segundo, porque buena parte de nuestra sociedad no lo conoce. Y tercero, porque realmente el aporte argentino a la exploración del continente fue muy importante, ¿sí? Vamos a probar si funciona esto, porque teníamos... Ahí, bien, vamos, perfecto. Bueno, incluso nuestra historia antártica comienza antes del descubrimiento del continente, ¿sí? Hay una serie de descubrimientos oficiales del continente, allá por 1820, pero ya unos años antes había argentinos que estaban, bueno, no de forma permanente en la Antártida, pero por lo menos sí de paso. Primero, bueno, la presencia estatal de Argentina en la Antártida comienza en 1815, bueno, incluso antes de lo que podríamos decir la formación del Estado o la independencia, pero bajo nuestro pabellón celeste y blanco, cuando el almirante Brown, yendo hacia el Pacífico para, bueno, combatir contra las tropas realistas por nuestra independencia, por un temporal navegó accidentalmente en aguas antárticas y vio indicios de tierra cercana. Y después tenemos también la presencia privada argentina en la Antártida con los foqueros rioplatenses que ya desde 1817 cazaban focas en las islas Shetland del Sur, pero que, bueno, no informaban de su existencia porque no querían competencia, ¿no? La cuestión acá es que en las décadas siguientes va a haber, digamos, un freno de la presencia argentina en la Antártida por diversos factores. Uno de ellos, bueno, la ocupación ilegal británica de las Islas Malvinas en 1833. Ustedes recuerden, teníamos ya la comandancia político y militar de las Islas Malvinas, justamente también para controlar esta explotación foquera que estaba alcanzando niveles prácticamente extincionistas, pero también porque nuestro país se sumerge en una guerra civil, ¿sí? Entre unitarios y federales. Y recién, a ver si podemos pasar ahí a la próxima. Ahí está. Ah, ¿no? Bueno. A ver. Ah. A ver. Ahí está. Bien. Vamos. Llegamos a 1880. Bien. Ese es el momento cuando se logra organizar el Estado Nacional y es también cuando surgen los primeros proyectos argentinos de hacer ciencia en la Antártida y de explorar el continente antártico, ¿sí? Ahora bien, no se pudieron materializar en ese momento porque el Estado argentino decidió concentrarse en el control y la exploración de la Patagonia por cuestiones geopolíticas, pero estos proyectos se adelantaron, fueron pioneros, porque se adelantaron 15 años al comienzo de la era heroica. ¿Qué fue la era heroica? Fue un periodo de más o menos 20 años, desde 1895 a 1914, podríamos decir, donde los países europeos, los países más industrializados, no solo europeos, Japón también, Estados Unidos también, se propusieron explorar la Antártida porque hasta ese momento era el territorio del planeta que permanecía prácticamente inexplorado, ¿no? Bueno, Argentina se adelanta 15 años a esos proyectos y participa también de la era heroica, bien, contribuyendo a estas expediciones con la instalación del faro y el observatorio meteorológico y geomagnético de acá nomás, Isla de los Estados, en realidad el archipiélago, fue en la isla Observatorio, el grupo de islas de Año Nuevo. Varias de las expediciones pasaban por acá, no naufragaban gracias a este faro y pasaban por ese observatorio para calibrar sus instrumentos. Y también pasaban por Ushuaia, ¿sí? Este es el momento donde Ushuaia empieza a presentarse, ¿sí? Como la puerta de entrada americana a la Antártida para varias de estas expediciones, para varios de los programas antárticos, protoprogramas antárticos de aquellos países. Bueno, la otra gran ayuda que dio Argentina a esas exploraciones internacionales
fue ayuda material a la expedición antártica sueca de Otto Nordenskjöld, y no solo material, sino también humana, ¿no? En esa expedición participó el alférez José María Sobral, que es quien vemos en pantalla, un joven de tan solo 20 años, ¿sí?, que así se transformó en el primer argentino en invernar y hacer ciencia en la Antártida. Fue también el primer doctor en geología argentino. De ahora, esta campaña, de hecho, van 2 tesistas acá de la universidad a ese mismo lugar a hacer su tesis de geología. Bien, ese fue el inicio de la ciencia antártica argentina. Sobral también exploró más de 600 kilómetros junto con Nordenskjöld y Jonassen con trineos de perros. Bueno, su historia es alucinante, es apasionante, y la pueden leer en el libro que Sobral escribió, que se llama 2 años entre los hielos, ¿sí? Se los recomiendo, hay una edición de Eudeva de hace unos años. Bien, la cuestión es que Sobral iba a invernar un solo año, esa era la idea, junto con los otros 5 suecos, entre ellos Nordenskjöld. Mientras tanto, el barco de la expedición, el Antarctic, estaba acá en la Isla Grande, ¿sí? Estaban haciendo la senda de Bridges, bueno, estaban explorando esta isla, así como Malvinas y la isla San Pedro. Pero bueno, cuando el barco los va a buscar al verano siguiente, pasaron cosas, ¿sí? El barco termina siendo atrapado por el hielo marino y naufraga. Pero bueno, se organizaron 3 y tienen que invernar un año más. Se organizan un año más que no estaba planificado, ¿sí? O sea, comiendo mucho pingüino, mucha foca, ¿no?, escubas y demás. Es entonces cuando se organizan 3 expediciones de rescate, porque no había noticias de los suecos y de Sobral. Pero la primera expedición en llegar y tener éxito es una expedición argentina, ¿sí? La expedición de la corbeta Ara Uruguay, que la pueden visitar en Buenos Aires, es museo y tiene de hecho objetos de la expedición. Acá también tienen algunos objetos, fueron rescatados por el Instituto Antártico Argentino allá en los años 80. Y bueno, acá lo tienen a Irízar, justamente, que era quien comandaba la expedición, por eso nuestro rompehielos se llama Irízar, junto a Sobral en el refugio de Cerro Nevado antes de abandonarlo, ¿sí? Irízar rescató a todos los miembros de la expedición e incluso también a los náufragos del Antarctic que estaba sobreviviendo en otra isla, ¿no? Este es el refugio. Bueno, en ese momento se rescataron los humanos. 80 años después, el Instituto Antártico Argentino comenzó el rescate del patrimonio histórico en ese lugar. En parte, bueno, estos objetos que les digo. Y bueno, a lo largo de varios campamentos de trabajo, bueno, se fue rescatando. Ahí tienen nuestras carpas donde vamos casi siempre los veranos. Bueno, y hoy es un museo, ¿sí? Está preservado, casi en sus condiciones originales, y es un museo que es visitado por turistas de todo el mundo. Bueno, entonces, este es todo un trabajo que hicimos en cooperación con instituciones suecas y que lo pueden ver ahí con los anteojos que tienen ahí afuera, se los recomiendo, ¿sí? A ver. Bien. Volviendo al rescate en sí, bueno, imagínense, esto salió en las tapas de los diarios de todo el mundo, ¿sí? Para que se den una idea, es como si hoy queda una expedición varada en la Luna o en Marte, no tenemos noticias y de repente va a Argentina y la rescata, ¿sí? O sea, a ese nivel en 1903, ¿sí? Sí, parece exagerado, pero no lo es. Mirá, perdón. Mirá las tapas de los diarios de la época y vas a ver que no estoy exagerando. Bueno, más allá de esto, de que posicionó este rescate de Argentina como un país antártico y demás, lo importante es que le generó conciencia al Estado argentino de que teníamos los medios materiales y humanos para finalmente poder concretar ese proyecto que traíamos del siglo XIX, de instalarnos de forma permanente en la Antártida y también de explorar la Antártida. 3 meses después de ese rescate, el 22 de febrero de 1904, que es el Día de la Antártida Argentina para nosotros, Argentina toma posesión del Observatorio Geomagnético de las Islas Orcadas del Sur, que había instalado una expedición escocesa un año antes. Esto es muy importante para nuestro país, pero también para toda la historia de la Antártida, porque ese día comienza la presencia permanente argentina en la Antártida, pero no solamente la Argentina, sino de toda la especie humana, ¿sí? El humano empieza a habitar de forma permanente ese día, bajo bandera argentina, y durante 40 años fue la única ocupación permanente que se mantuvo, ¿sí? Sin interrupción. Recién en la década del 40 vinieron otros países que ahora vamos a ver.
Y ese sistema que instala Argentina, que comienza Argentina, de dotaciones que se van renovando anualmente, como ciclos, como si fuesen generaciones, es el que después van a adoptar todo el resto de los países cuando se instalen de forma definitiva en la Antártida, ¿sí? Fuimos pioneros también en esto. No solo ahí fuimos pioneros, también en las islas oceánicas subantárticas, en las Georgias del Sur, en la isla San Pedro, ahí también instalamos un observatorio meteorológico, que fue la primera instalación estatal en las islas, y también se instalaron los privados argentinos, la Compañía Argentina de Pesca. Fue la primera compañía del hemisferio sur en hacer la explotación ballenera y fue el primer asentamiento humano permanente de esas islas, ¿sí? De las Georgias del Sur. Bien. A ver si funciona. Bien, perfecto. Para ese momento, para 1905, Argentina ya tenía estos 3 observatorios en rojo y nos planteábamos instalar uno cuarto en la península. O sea, esta red de observatorios geomagnéticos y meteorológicos no tenía ningún otro país en la Antártida, ¿sí? Nosotros éramos, en ese sentido, la vanguardia en bases científicas antárticas. Lamentablemente, en 1906 nos propusimos instalar otro más en la península antártica, pero el barco que lo iba a hacer, que era el Austral, el antiguo barco de Charcot, comprado por Argentina, naufraga y tuvimos que postergar este proyecto 40 años, ¿sí? Este es el barco que lo pudimos encontrar hace un par de años, está hundido en el Río de la Plata. Tenemos un proyecto justamente para empezar a rescatar parte del material que llevaba para la Antártida. Este retraso, pero también falta de entendimiento con Chile, que había buenas intenciones, pero no poníamos de acuerdo en la frontera común de la Antártida, fue aprovechado por el Imperio Británico, que vio con mucho interés las ganancias que generaba la Compañía Argentina de Pesca, ¿sí? Y en 1908 llegó, recuerden que es la época de auge del imperialismo europeo, ¿no? Llegó el primer reclamo británico, que fíjense, depende de cómo no entiendes ese reclamo, ahora estaríamos en tierra justamente reclamada por ellos. Recién en el 17 lo modificaron y le sacaron, la Isla Grande, Santa Cruz y demás, pero mantuvieron todo el resto. De todas formas, esto no nos amedrentó y continuamos, ¿no?, con la única presencia permanente en la Antártida, ahí en las Islas Orcadas del Sur, ¿sí? Esa es la Casa Moneta. Esa es la primera instalación habitacional argentina en la Antártida y la primera permanente de toda la historia antártica. Hoy es museo en Orcadas, en la base Orcadas, y también hicimos con la Universidad de Tierra del Fuego una experiencia 3D, 360, que la pueden ver ahí afuera también con los óculos. Se las recomiendo, porque es espectacular. Ahí es donde el ser humano empezó a habitar de forma permanente a la Antártida, ¿sí? Bien, y también ayudamos a otras expediciones. Esto es muy poco conocido, pero la expedición de Amundsen, que fue el primero en llegar al Polo Sur noruego, pudo terminar sus trabajos científicos gracias al financiamiento argentino, ¿sí? Un argentino noruego que es Christophersen, el que ven ahí, de este lado. Y justamente fue en su estancia en Santa Fe donde Amundsen terminó de escribir el libro sobre la expedición al Polo Sur y agradeciéndole al rey de Noruega, a Nansen y también a Christophersen, ¿sí? Durante 3 décadas la Antártida se mantuvo así, sin grandes sobresaltos, ¿sí? Hasta que en la década del 30, a fines de la década del 30, justo antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, empiezan toda una serie de tensiones geopolíticas y de expediciones de países del hemisferio norte a la Antártida que empiezan a reclamar. El gran disparador de todo esto fue la expedición antártica que hace el Tercer Reich en 1939 a la Antártida, y sobre la cual hay toda una serie de mitos, ovnis, nazis, pirámides, Hitler que se escapó a la Antártida, todo lo que se puedan imaginar, todo mentira, pero lo pueden consultar todo en internet, ¿sí? La cuestión es que, en esta nueva situación geopolítica y con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se agrava esta situación. A ver si podemos pasar. Ahí está, bien. Argentina decide, para fortalecer también sus derechos soberanos, Argentina formaliza su reclamo antártico, pero también decide continuar con la exploración de la península antártica y retomar ese viejo plan de instalar nuevas bases en la península antártica.
Es ahí cuando realizamos 2 expediciones, en el 42 y en el 43, donde se hacen también trabajos científicos, pero lo que se hace es se relevan distintos puntos en la costa. Los puntos en la costa donde se puede instalar una base son muy, muy escasos en la Antártida. Se demarcan esos puntos con banderas argentinas, con tubos de soberanía y demás. Y ahí, en el 44-45, teníamos el proyecto de instalar más bases permanentes. Pero bueno, esto fue publicado en los diarios, fue público, el Imperio Británico se enteró y decidió ganarle de mano a Argentina, hacer una operación secreta en medio de la Segunda Guerra en la Antártida en contra de Argentina, que se llamó Operación Tabarín, que oficialmente era en contra de los nazis, pero que hoy ya los historiadores y los documentos desclasificados británicos reconocen que no, que fue en contra de Argentina, y que consistió en instalar bases ellos primero en esos puntos que nosotros habíamos demarcado para instalar bases permanentes. ¿Sí? A ver si estos son filmaciones, videos desclasificados británicos de esa operación, ¿sí? En 1944, en la Segunda Guerra. Esto es en la estación ballenera de Decepción. Los que fueron a la Antártida, hicieron turismo en la Antártida, seguro estuvieron ahí. Están borrando nuestras banderas, bueno, se llevan nuestras actas de soberanía. Y esto es Puerto Lockroy. Esto seguro, algunos fue a Puerto Lockroy, esto no se lo muestran, ¿sí? Porque en Puerto Lockroy ellos tienen una base que instalan justamente ahí, que es una de las más visitadas por el turismo antártico, ¿sí? Pero primero habíamos ido nosotros ahí, habíamos puesto nuestra bandera, ellos la tiran y ahí, bueno, izan la suya y construyen la base. Todavía, bueno, siguen repitiendo allá que esa base fue instalada en contra de los alemanes, que bueno, nunca estuvieron en ese lugar. Bueno, la respuesta argentina llega en la posguerra, ¿no? Cuando en el mundo estaba justamente comenzando un proceso muy fuerte de descolonización en distintos continentes. Argentina, en 9 años, vamos a pasar de tener una base a tener 9 bases, de 0 refugios a 25 y hacer muchas cosas más, que ahora les voy a mostrar algunas, ¿sí? Bien, incluso un ex gobernador acá de la provincia, Gregorio Portillo, hace el primer vuelo entre el continente americano y la Antártida con la aviación naval en 1947, también tirando banderas, actas de soberanía. También tiraban algunas correspondientes sobre las bases, esperemos que hayan tenido buena puntería. Pero bueno, estas avanzadas del Imperio Británico continuaban, entonces también enviamos a la flota de mar a la Antártida en el 48. ¿Sí? En ese momento parecía que iba a estallar un conflicto directamente. Hay documentos norteamericanos que hablan de la inminencia de un conflicto en la Antártida entre el Reino Unido y Argentina. Pero bueno, por suerte, todo esto es antes del tratado, ¿no? Por suerte esto no explotó. ¿Sí? Bueno, hasta ese momento estaba la Armada presente en la Antártida, entonces nuestra presencia no iba al interior del continente. Pero en 1951 se empiezan a instalar las primeras bases del ejército, la San Martín primero, y es por el general Pujato, y esto es lo que nos permite ir proyectándonos, explorar también el interior del continente. Ya al año siguiente, en 1952, logramos hacer el primer cruce ahí de la península antártica, ¿sí? El primer cruce argentino. Y comenzamos a instalar tubos soberanía, donde habían actas firmadas por el presidente, ¿sí? En ese momento era Perón, firmadas por el presidente en distintos puntos del continente, dando fe de que habíamos estado ahí y de que ese territorio era nuestro. De hecho, bueno, acá pueden visitar, pueden ver la réplica de uno en la muestra. Bien, y esta no es solamente una historia de varones, ¿sí? Las mujeres también fueron y son cada vez más protagonistas de nuestra historia antártica, comenzando bueno, en 1968 con las primeras científicas argentinas que van a hacer trabajo de campo. Bueno, es una historia que va creciendo cada día más. Bueno, y también las familias. Fuimos el primer país en llevar familias en la Antártida, la base Esperanza, y también el primero en tener nacimientos, ¿sí? En el continente, en territorio continental antártico, en toda la Antártida, que hoy suman, bueno, hay un total de 8, ¿sí? Bien, pero bueno, toda esta historia de exploración, esta épica historia de exploración, no se vio libre de costos humanos y bueno, así como hubo nacimientos, también hubo fallecidos y sumamos lamentablemente más de 50 caídos por la ciencia y por la soberanía en la Antártida,
Uno de ellos, por lo menos también de acá de Tierra del Fuego, que era el director de la TV pública de Río Grande, falleció en este accidente hace casi 49 años en la isla Livingston, ¿no? De todas formas, esos riesgos no nos frenaron y continuamos con la exploración, con la ciencia en la Antártida, y volvimos al polo también, ¿no? Como hicimos en el 2000, justamente con la expedición terrestre al polo, comandada por, ¿dónde está? Bueno, Víctor Figueroa, que lo tienen por acá, lo pudieron disfrutar recién. Víctor, un honor tenerlo acá, realmente. Bueno, volvimos al polo a pesar de todos los riesgos. Bueno, y Víctor y sus compañeros tampoco les alcanzó y dijeron, bueno, vamos también a llevar la bandera argentina al Polo Norte, y se fueron al Polo Norte y nos hicieron una nación bipolar también. Pero bueno, no fue solo una historia de exploración geográfica, sino también, bueno, más que todo científica, ¿no? Son innumerables los descubrimientos científicos, los aportes científicos argentinos en la Antártida, para nombrar solamente dos de ellos. Uno, bueno, el hallazgo de los primeros fósiles de dinosaurio en la Antártida, ¿no? Que, bueno, justamente un investigador de acá, Eduardo Olivero, que está del CADIC, trabaja en la universidad también, fue protagonista de este suceso. La paleontología en la Antártida argentina, en toda la zona de Marambio, es riquísima, ¿sí? Y también la predicción y estudio de la desintegración de las barreras de hielo Larsen A y B. Pero no solo es ciencia de investigación, digamos, con estos fines, con el avance del conocimiento, sino también en la protección de nuestros recursos. Es gracias a los científicos que en la CRUMA, la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, todos los años nuestros diplomáticos se pueden sentar a discutir las cuotas de pesca, ¿sí? Gracias a los estudios científicos, y lograr proteger nuestros recursos vivos en la Antártida. Y no solo eso, sino también proponer, como veíamos recién, áreas marinas protegidas nuevas. Ahora bien, esto es lo que fue la exploración, diríamos, horizontal de la Antártida. ¿Qué desafíos nos quedan? Bueno, si pensamos en un eje vertical, hay regiones en las que todavía no estuvimos. En el sudeste del sector todavía no lo exploramos. Pero si pensamos en el eje vertical, la cumbre de la Antártida Argentina, el Monte Esperanza, nunca vio flamear la bandera argentina, y sí la bandera de otro país que reclama ese territorio. Ahora, bueno, con el avión nuevo, con el Basler que compraron, justamente esa es una de los desafíos que podemos cumplir. Bueno, y no es solamente para arriba, este eje vertical de exploración, sino también para abajo. Una competencia sana, podríamos decir, que se está dando entre distintas potencias en la Antártida, es la exploración de esos lagos que están miles de metros bajo el manto de hielo en la Antártida y que tienen vida. Están aislados algunos hace millones de años y tienen vida. Los rusos lograron llegar a uno, al lago Vostok. Y esto, bueno, Argentina todavía no se sumó a esto. Esperemos que en algún momento lo hagamos. Pero esto también nos lleva a otro tema apasionante, que es la exploración de otros planetas y la Antártida, ¿no? Como banco de prueba y como trampolín también a la exploración y de otros planetas y a la búsqueda de vida por fuera de la Tierra. Por ejemplo, bueno, en la luna Europa, que al igual que pasa en el lago Vostok, tenemos una luna toda cubierta de hielo y abajo tenemos un océano que son más profundo que los océanos de la Tierra y donde posiblemente haya vida. Pero bueno, esta es una historia apasionante. Hoy ya me pasé del tiempo y no merece otra presentación, y que quizás, esperemos, las futuras generaciones de argentinos sean protagonistas de esas historias. Bueno, creo que no quedan dudas. Fue algo general rápido, pero creo que no quedan dudas de la importancia de Argentina, ¿no? El rol de Argentina en la exploración de la Antártida. Muchas gracias. Bueno, súper interesante, la verdad que uno como argentino se te ensancha el pecho cuando uno ve la historia. Bueno, acá está el general, ¿no? Todos los que han hecho historia por la Argentina. Como historiador, viendo la historia, ¿qué podés ver hacia adelante de la Antártida? Bueno, queda mucho por hacer.
Queda mucho por hacer y, bueno, en ciencia, bueno, también lo que hablaban hoy, ¿no? Del Basler, yo creo que es un medio que nos suma muchísimo, que de hecho se venía pidiendo hace ya unos años, sumar ese tipo de aeronave para la campaña antártica, porque hay, bueno, lugares como lo que digo, el Monte Esperanza, otros sitios al sur de Belgrano, son muy interesantes para hacer ciencia, pero a los que no podemos llegar por ahora, ¿no? Lo que veo también, bueno, se habla mucho de tensiones geopolíticas, de peligro para la Antártida, más en el momento que estamos viviendo, con distintos conflictos, ¿no? Con un rearme mundial, podríamos decir, una nueva guerra fría, entre comillas. Y yo creo que justamente por eso tenemos que proteger y defender el Tratado Antártico, que es uno de los tratados que en la historia del siglo XX, del siglo XXI, ha demostrado su resiliencia, ha demostrado su fortaleza, ¿sí? Es un tratado que, esto lo voy a recordar porque no vence, ¿sí? Mucha gente dice, vence el Tratado Antártico en el 2048, el Tratado Antártico no vence, ¿sí? ¿Y por qué crees esa resiliencia? Porque en momentos en que estamos en lo que vos marcás de esta guerra... ¿Vos decís el tema de que se dice que en el 2048... No, digo, ¿por qué esa resiliencia? ¿Qué hay en el ADN del Tratado Antártico que hace que el continente blanco sea casi intocable? Bueno, son varias cuestiones. Una es la forma en la que funciona el tratado, que bueno, muchas veces recibe críticas por la lentitud de los cambios, pero creo que también la forma en que opera, si bien puede ser un poco lento para algunas cuestiones, también evita que haya ciertos cambios que favorecen a unos y no a otros, ¿no? Hay una cuestión de consenso y demás. Eso es muy importante. También mantiene fuera todos los conflictos que pueda haber entre los países del tratado al norte del paralelo 60. El 82 fue un ejemplo clarísimo, ¿sí? Bueno, Malvinas, bueno, las acciones no comienzan plenamente en Malvinas, comienzan en las Georgias del Sur, en nuestras islas subantárticas, al sur de la convergencia antártica, y terminan en la Sandwich, en realidad, cuando los británicos toman prisioneros a la dotación de la base argentina en la Sandwich. Pero no siguió más al sur. Se detuvo ahí. La base estaba a 59,30 de latitud, a medio grado de donde empieza el tratado, y no siguió Orcadas ni más al sur. Y en la Antártida no pasó nada. Intentos de llevar ciertos conflictos externos a la Antártida fracasaron. Eso yo creo que son dos grandes fortalezas del tratado, y de hecho, bueno, ha servido de ejemplo también para otros tratados. Esperemos que siga así. Lo del 2048 en realidad es un error de interpretación de cierta capacidad de revisión del Protocolo de Madrid, del Protocolo Ambiental, de que ya no vas a necesitar digamos, el consenso de todos los miembros, ¿no? Para hacer un cambio. Pero eso es en el protocolo que, bueno, quizás lo que se hace un poco más fácil modificar algo en el protocolo. Algunos dicen, bueno, quizás empiezan a explotar minerales. Puede ser, pero bueno, no... Es imposible saberlo, falta tanto. Para dar un ejemplo de lo difícil que es hacer futurología en la Antártida, en el 88 se firma la CRARMA, que era la Convención para explotar los minerales en la Antártida. Desde la crisis del petróleo en el 70, que agita todo el Atlántico Sur, parecía que era inminente explotar los minerales en la Antártida, el petróleo, los minerales. En el 88 se firma esto, no se ratifica, y 3 años después se firma el protocolo y se prohíbe la explotación de los minerales. O sea, en 3 años cambia todo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer futurología a 20? Es imposible. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, pasó, también estuvo Chernobyl, el Exxon Valdez, pero la acción de todos los grupos medioambientalistas, el fin de la Guerra Fría, la queda de la Unión Soviética y demás. Bueno, nada, lo que creo es que sí, que tenemos que seguir por ese camino. Si no, es muy probable que volvamos a lo que pasaba antes del 59, donde el peligro de una guerra era casi inminente. Sí. Muchísimas, súper interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.